A estas alturas ya a nadie le queda duda de que el manejo del plan de vacunación del gobierno ha estado lleno de irregularidades, privilegios e improvisaciones. Sin embargo, el obtener información oficial que permita ratificar aquellas presunciones se ha convertido en el trabajo más difícil de todos. A esta hora nos acompaña el abogado Esteban Torres, legislador de la provincia de Tungurahua por Tiempo de Cambio y el Partido Social Cristiano, reelecto para un nuevo periodo. Esteban, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, a las órdenes. Usted solicitó al ministro de Salud, Rodolfo Farfán, que le entregue la lista íntegra de los ciudadanos que han sido vacunados hasta el 9 de marzo y hace un énfasis especial en aquellos que no forman parte del personal médico o administrativo de los centros de salud. ¿Le dieron ya alguna respuesta? Bueno, yo he venido insistiendo con el exministro de Salud para que me entregue información sobre el plan de vacunación, el destino de las primeras 8,000 dosis, porque al menos a mi provincia, la provincia de Tungurahua, llegaron únicamente 200, siendo la quinta provincia más afectada, y situaciones similares se han dado en el resto de provincias del Ecuador. Al nuevo ministro le he solicitado, sí, la lista VIP, especialmente de aquellos que han sido vacunados por fuera del personal médico, y esto no con un interés amarillista, sino para evitar que se sigan desviando las vacunas, como ayer lamentablemente comprobamos en un hospital de Guayaquil, para aquellas personas que no las necesitan, no están en primera línea de lucha, y además sabiendo que el personal sanitario se ha contagiado en un 43% y que no podremos seguir avanzando si no respetamos las fases. Eso es lo que he demandado al ministro, que a la par ya tiene una sentencia judicial que le exige lo mismo, y que lamentablemente, si no se cumple con esto, podría tener responsabilidades políticas por un lado y responsabilidades legales por el otro. Precisamente este pedido que hace usted ya lo dispuso antes la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y el discurso del Ministerio de Salud es el mismo, que la información es confidencial, que ya le entregaron una lista a la Fiscalía, la que está desarrollando una indagación previa, por ende todos los indicios que manejan son secretos. Más claro, no van a entregar nada. Esteban, ¿le cree usted al gobierno cuando dice que no da la información porque es para precautelar la integridad de las personas vacunadas? Bueno, esto no tiene nada que ver con la integridad de las personas vacunadas. Lo que se quiere saber precisamente es qué ha pasado con las vacunas que han llegado, para evitar que en lo venidero se sigan incumpliendo protocolos, se sigan irrespetando los sectores que poco a poco necesitan vacunarse para reactivarse, y que por supuesto se investigue si también ha habido casos ilegales en buscar la vacuna o en entregar la vacuna. El ministro tiene ya una obligación legal de hacerlo, y hoy también, con el pedido de la Asamblea que yo le he presentado, una responsabilidad inmediata que tiene que cumplir en menos de 15 días. Yo no creo que este país necesite cambiar nuevamente de ministro de Salud, especialmente a pocos meses de terminar un gobierno, pero lamentablemente incumplir este tipo de información le puede exponer incluso a un juicio político, y yo no creo que eso es lo lógico en un Estado de Derecho. Además, en una república, esta información no puede ser confidencial, no puede ser secreta. Y también he demandado, sabiendo por supuesto que existen ciertas cláusulas de confidencialidad en los contratos entre las farmacéuticas y los estados, que nos digan al menos cuántas vacunas se van a comprar, porque hay fondos públicos de por medio. El gobierno dice que va a gastar 200 millones. Bueno, ¿cuántas vacunas van a venir? Estamos preocupados porque sin esto no va a haber reactivación económica inmediata. El artículo 66 de la Constitución señala en su numeral 11º que no se podrá exigir o utilizar datos referentes a la salud de los ecuatorianos, salvo por necesidades de atención médica. Y en el artículo 19 se refiere al derecho a la protección de datos de carácter personal. Tomando en cuenta esto, le pregunto, Esteban, ¿su solicitud tiene pertinencia constitucional? Por supuesto, porque no se está pidiendo el historial médico o el historial de enfermedades de una persona. La vacunación no está relacionada con una enfermedad. Si estuviera relacionada con alguna enfermedad, en ese momento esa información no se podría trasladar, por supuesto, pero no está relacionada con una enfermedad de una persona, sino un proceso de vacunación, de prevención para evitar el COVID-19. Además, no todas las personas son aptas para ser vacunadas. Cuando existen enfermedades preexistentes,
mujeres embarazadas, una serie de complicaciones, no se pueden vacunar. Y por eso aquellos que se han podido vacunar no tienen relación con esto que se ha discutido hoy sobre la confidencialidad o no de los datos. Lo que se pide son únicamente que se quiere saber qué está pasando con las vacunas, que los escándalos de los TikTokers en Guayaquil no se conviertan en el pan de día a día durante todos estos días. Y por eso, déjeme decirle también, estimado Lenín, el 11 de abril, en las elecciones también nos estamos jugando como ecuatorianos qué proceso de vacunación queremos. O queremos un proceso de vacunación transparente, abierto, con 9 millones de vacunados en 100 días, como lo ha propuesto Guillermo Lasso, o queremos el proceso de vacunación a la venezolana, a la argentina, en donde están vacunando a los amigos políticos de los grupos políticos y con una opacidad que es realmente lamentable. Así que todo esto está en juego, especialmente sabiendo, como ha dicho el ministro, que desde mayo ya empezaría la fase de vacunación a la sociedad civil una vez que se cumplan con los grupos estratégicos y de primera línea de combate a COVID. El gobierno cierra puertas a la solicitud de los municipios para que se les permita adquirir vacunas. ¿Estamos sometidos entonces a las competencias o a las incompetencias de las autoridades centrales que evidentemente no logran conseguir un número adecuado de dosis para que el plan de vacunación avance? Vemos a los países vecinos y nos damos cuenta de que la tarea en el Ecuador no se la hizo de mejor manera que en otros lugares. ¿Debe la ciudadanía quedarse tranquila ante esa conducta monopolizadora y de silencios que se quiere implementar, declarando reservado y confidencial todo lo relacionado a la vacunación, como en los tiempos del correísmo, en los que todo se declaraba de interés nacional e inexpugnable en la República del Secreto? Es que ese es el problema, la falta de transparencia, y las personas, los ecuatorianos, luego de vivir el peor proceso de putrefacción del Estado, con el reparto de hospitales, con la mala gestión de la pandemia en el Ecuador, en donde se robaron hasta en las fundas de cadáveres, hoy esperaba algo distinto, esperaba transparencia en el proceso de vacunas. ¿Por qué no podemos hacer el proceso de vacunación como los chilenos, en donde los medios de comunicación han tenido acceso en todo momento a la información, según lo dijo el propio ministro de Salud, y tienen hoy el proceso más exitoso de vacunación? Por eso exigimos transparencia, honestidad, firmeza y sobre todo capacidad. Yo no puedo entender cómo este gobierno no ha sido capaz de gestionar vacunas como sí lo han hecho otros gobiernos, y por eso yo fui uno de los primeros que dije que se abra la importación de vacunas a los GATS, a los hospitales, a quien sea. Es cierto que hay una disposición de las farmacéuticas de negociar directamente con los estados, pero yo prefiero tener a 500 personas, a 600 personas llamando diariamente a ver de dónde puede sacar más vacunas, a esperar que 5 o 6 funcionarios del ministerio nos entreguen las vacunas que consigan por goteo, como ha sucedido hasta ahora, lamentablemente. Esteban, usted está también solicitando que se le entregue la documentación relativa a los contratos, acuerdos y convenios firmados con toda entidad farmacéutica para la adquisición de vacunas. ¿Cuál es su sospecha? Hay que transparentar esos contratos, sin duda, porque entre otras razones es necesario conocer el valor de estas adquisiciones, porque ese es uno de los costos de aquello a lo que usted hacía referencia, la recuperación económica del Estado. Ese sentido preponderante de opacidad por parte del gobierno puede tener alguna buena intención. A ver, es cierto que en los contratos exigen las farmacéuticas cierto tipo de confidencialidad, especialmente en el precio, porque hay precios diferenciados en la negociación para países del tercer mundo y países del primer mundo. Pero ¿qué es lo que se está solicitando? Queremos saber cuántas vacunas han negociado, cuándo van a venir, un precio estimado también, que si no lo dan ahora, lo podremos deducir luego. Porque si se gastan 200 millones de dólares, que yo entiendo no se están gastando los gastos reservados, sino que es del presupuesto, y llegan, por ejemplo, 2 millones de vacunas, podemos ya saber a qué precio se compró. Pero yo lo que espero es que esta información se traslade en lo posible ya a los ciudadanos, ya a los medios de comunicación. Aquí no hay nada que esconder, queridos amigos. Es un proceso complejo. La tarea del ministro, la tarea del gobierno, no es una tarea fácil. No hubiera sido fácil para nadie. Pero por eso la transparencia, otorgar los documentos, permitir la discusión, saber y dejarnos tranquilos de que no van a haber más vacunados VIP cuando todavía faltan los médicos que están en primer nivel. Yo le aseguro que en ese video que circuló ayer en redes sociales, en donde se vacunaban estos 2 jóvenes, los militares que les abrían la puerta no estaban vacunados.
¿Qué mensaje estamos mandando entonces a las fuerzas del orden, a los médicos, a los enfermeros, a los camilleros, de que hay personas que se vacunan antes con información opaca y que ellos todavía tendrán que esperar? Por eso, la transparencia es lo que puede en este momento darle tranquilidad a los ecuatorianos. Hago ese llamado comedido, no amarillista, a que los funcionarios cumplan estos pedidos de información y trasladen a la Asamblea, a la justicia y a los ciudadanos todos los datos sobre el proceso de vacunación. Esteban Torres, asambleísta reelecto por Cambio, Partido Social Cristiano en la provincia de Tungurahua. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, señor.